Bueno, damos gracias a Dios porque ya estamos en el momento en que vamos a continuar este estudio bíblico. Vamos a hacer una remembranza antes de comenzar de lleno el tema. Ya desde hace un tiempo comenzamos a ver todos los dones uno por uno organizados en bloques. Vamos a hacer una mención de cuáles dones ya hemos visto. En el primer bloque, sabiduría, ciencia y enseñanza. Segundo bloque, discernimiento de espíritus, fe y profecía. Tercer bloque, misericordia, hospitalidad y repartir. El cuarto bloque, administración, ayuda, exhortación y liderazgo. Y ahora toca el quinto bloque. El don de servicio, el don de pastor y el don de evangelismo. Esos son los que vamos a ver ahora. Así que antes de comenzar con el tema, nos vamos a encomendar en palabras de oración. Bendito Señor, gracias te damos en esta noche que tú nos regalaste para poder ya estar aquí en tu presencia. Te agradecemos por las alabanzas que te dedicamos, también por las lecturas que hemos citado en esta hora. Y ahora ha llegado el momento en el que vamos a escuchar lo que tú nos quieres decir a través de este estudio bíblico. Te pido por tanto, Señor, como una súplica, de que todo lo que se vaya a decir en este momento sea de edificación para todos mis hermanos. Que no se vaya a decir nada que vaya en contra de tu palabra, sino que todo sea acorde a tus santas escrituras. En esta hora que es mi persona, que tú vas a usar, Señor, para hablar a mis hermanos, te pido que sujetes mi lengua si va a decir algo, Señor, que tú no lo has permitido, sino de que, Señor, seas tú hablando a través de mí para que mis hermanos estén seguros de que la edificación ya está asegurada. Permite entonces, Padre, que ninguna distracción nos vaya a quitar la bendición de escuchar tu palabra en este momento y que la gloria siempre sea para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos con el primer don del bloque, que sería el don de servicio. Revisamos la lista de dones, a ver si ahí está o no está. Vamos a revisar el pasaje de Romanos, capítulo 12, versículo del 6 al 8. Romanos 12, del 6 al 8. Dice así el versículo 6. A ver, Romanos 6, sí. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. Nuevamente, igual que con el don de exhortación, ¿no? Cuando describe la actividad, vuelve a redundar, usando el concepto ya en modo de verbo, ¿no? Servir, o sea, una acción, un mandato, una ordenanza. Ahora bien, vamos a arrojar más luz con este don, poniendo de ejemplo a un personaje de la Biblia. Obviamente vamos a usar ahora el ejemplo del señor Onésimo, que aparece en el libro de Filemón, un libro muy poco ocupado, pero que igual está ahí en la Biblia para que nosotros lo podamos leer. Si alguno se pierde, el libro de Filemón apenas tiene un capítulo y está justo luego del libro de Tito y antes del libro de Hebreos. Como Filemón solo tiene un capítulo, simplemente se menciona el versículo, ¿no? Este libro habla de Onésimo específicamente del versículo 10 al 14. Eso es lo que vamos a leer ahorita. Dice así el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Muy bien, realmente la historia de Onésimo es una de las historias muy bellas que tiene escondidas el Nuevo Testamento, perdón. Lamentablemente es poco conocido, pero
En esta hora vamos a hablar del don de servicio, no de la historia de Onésimo. Así que yo le invito a que, si usted quiere estudiar más, lea entero el libro de Filemón. Esto en una sentada se puede leer completo. Pero sí les voy a dar un pequeño contexto para que entendamos quién era Onésimo y por qué Pablo habla mucho de él en este libro. Resulta que en el libro de Filemón se habla de 3 personas. Primero es Pablo, quien empieza el versículo 1. Él es quien escribe la carta, no como en los demás libros del Nuevo Testamento, que se dirige a una iglesia o que se dirige a los personajes de una región en específico, sino que en esta oportunidad se dirige a una persona. Se dirige a su amigo Filemón, quien, por así decirlo en pocas palabras, era una persona que tenía muchos negocios. Él era un administrador. Y pues como era una persona encargada de muchos negocios, pues tenía mucha gente que le servía, que estaba a su disposición. Entre ellos está el mencionado Onésimo, que por diferentes razones terminó en la cárcel y, como ya sabemos, Pablo en muchas de sus cartas las hizo escribiéndolas desde la cárcel. Y este es el caso. Pablo le escribe a Filemón que encontró a Onésimo en la cárcel. Sin embargo, que al parecer Onésimo al final es libre, sale de la cárcel y va a regresar con Filemón, su antiguo amo. Lo que nos llama la atención aquí es de que Pablo le dedica varios versículos a Onésimo, sobre todo mencionando en el versículo 11 que en un tiempo Onésimo fue inútil, pero que ahora en la cárcel, conociendo a Pablo, conoció también a Jesucristo, se le predicó la palabra y se convirtió en cristiano, y que ahí fue donde la verdadera capacidad de Onésimo despertó, tanto que Pablo estaba muy interesado en que Onésimo continuara con él en la cárcel ayudándole. Sin embargo, él respetó que Filemón era su amo, que Filemón era su jefe. Entonces al final le dice de que Onésimo va a regresar con él cuando salga de la cárcel. Ahora bien, para que entendamos bien en qué consiste el don de servicio, tenemos que ver bien a Onésimo, cómo era él y cómo no era él, porque lo primero que podemos pensar es lo que hemos visto con los dones anteriores, ¿no? Que hay dones que tienen conceptos que se parecen, y lo que buscamos con este estudio bíblico es distinguirlos de manera cabal, ¿no? De saber que uno es una cosa y que el otro habla de otra cosa diferente. Cuando hablamos del don de servicio es común confundirlo con el don de ayuda, ¿no? Porque ayudar y servir a alguien podría sonar lo mismo. Pero aquí es donde tenemos que analizar bien a Filemón para entender a qué se refiere el don de servicio. Primero que nada, hablando de Onésimo, hablamos de alguien nuevo en el Evangelio. Él, a diferencia de Pablo, no tenía los conocimientos del Evangelio. Pablo ya tenía bastante tiempo predicando a las iglesias, mandando cartas, explicando la doctrina de Jesucristo. Onésimo no podría hacer eso. Y ahí es donde entramos en la primera diferencia del don de servicio con el don de ayuda. Cuando hablamos del don de ayuda, hablamos de gente que era de ayuda para otros para crecer espiritualmente. O sea, estas personas saben bien comunicar con su vida y con sus actos lo que Jesús quisiera que nosotros fuéramos. En cambio, Onésimo se especificaba y se especializaba en otro tipo de actividades. Pues vamos a leer lo que decía Filemón para entenderlo bien. En el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Ahora bien, hay momentos en que nosotros leemos la Biblia, pero pasamos detalles desapercibidos, ¿no? Solo por el simple hecho de leer de corrido. Bueno, ¿y qué tanto hacía Pablo en la cárcel? O sea, él escribía cartas. ¿Necesitaba de alguien más para hacer eso? ¿O qué cosas llevaba esa logística? Bueno, ya sabemos que en varios evangelios, aunque era Pablo el que mandaba, era otro el que la escribía. Y al final es donde entra la parte interesante cuando vemos en las cartas paulinas la parte del capítulo final, donde dice salutaciones finales. Esas secciones pueden parecer las más aburridas de todos esos libros,
pero realmente son las que nos dan más información. Primero porque el que escribe la carta y también quien fue el autor intelectual se identifican y dicen también dónde están y cuáles son sus planes a futuro. Y también saludan personalmente a los destinatarios, ¿no? Por ejemplo, el libro de Corintios. Le mando saludos al hermano fulanito, sultanito y menganito. Y ahí los menciona y nos ayuda a tener un contexto, ¿no? Porque esta información se puede cruzar con el libro de Hechos que también a veces se les menciona, ¿no? Pero ahora, hablando del don de servicio, ¿en qué nos ayuda esto? Pues si ya sabemos que Pablo en varias ocasiones necesitaba de alguien que escribiera por él, puede que también hubieran otras cosas que eran necesarias para poder mandar cartas a las iglesias y otras cosas que Pablo seguramente hacía para ganar almas para Cristo en la misma cárcel. Y ahí es donde entra Onésimo. Cuando hablamos del don de servicio, no específicamente hablamos de alguien que sea, ¿cómo decirlo? Que sea alguien que se especifique o que se especialice en ser el mismo quien ayuda a otro a crecer espiritualmente. Con el don de servicio, esta persona se especializa más que todo en la logística que hay en la iglesia. Es decir, en hacer las actividades donde se requiere muchísima energía y muchísimo tiempo. No sé si ustedes han visto a veces en la iglesia que llegan nuevos cristianos, gente que apenas tiene un año, medio año, y a veces sirve mucho más que los cristianos que tienen 10, 15 o 20 años, que están ahí en todas las reuniones o que están ahí moviendo y poniendo las sillas para los cultos, que ayudan a hacer la limpieza antes de los servicios, que ayudan a mover los instrumentos del ministerio de alabanza y no sé qué otras cosas más. Cuando hablamos de alguien que tiene el don de servicio, hablamos de ese tipo de gente. Gente que da literalmente su vida por el servicio al Señor, es decir, por la obra en sí. Gasta todo su tiempo, que en el caso de cualquier inconverso lo podrían ocupar para sus deleites, ¿no? Para sus actividades diarias. Digamos, los jóvenes que son inconversos ocupan su tiempo, en el caso de los muchachos a veces hacen deporte, van al gimnasio, o de repente se reúnen con sus amigos. En el caso de las chicas a veces van de compras, o salen con sus amigas a viajar. En cambio, la persona que tiene el don de servicio en ningún momento siente que pierde el tiempo por servir al Señor, porque esa es su especialidad. Quizás no viene siendo tan astral como alguien que tenga el don de profecía, que sea un gran predicador en la iglesia y en que cada culto, en el momento de predicar, se expone ante la gente. O quizás no sea una persona así como los que tienen el don de ayuda, ¿no? De que espiritualmente son un gran soporte para los demás hermanos. Pero es que la especialidad de ellos es de que con toda sinceridad y con toda humildad, ellos dan sus minutos de vida para hacer el trabajo sucio de las iglesias. Ese trabajo que lleva horas, que lleva gran desgaste, que muchos cristianos con altanería se niegan a hacer. ¿Quién quita de que alguien que predique no pueda barrer en el púlpito o no pueda barrer en la iglesia? ¿O quién quita que un músico no pueda lavar los baños en su templo? Eso es trabajo que todos los cristianos podríamos hacer. Lamentablemente, no todos los cristianos son del mismo sentir. Y a veces nuestro corazón se nubla ante nuestra vanagloria y olvidamos que todos somos un cuerpo en Cristo. Ahora bien, ahí es donde la gente con el don de servicio se luce, porque ellos con su humildad siempre tienen en cuenta que todo lo que ellos hacen, por más pequeño que sea, siempre es para la gloria del Señor. Ya sea barrer el púlpito, ya sea ordenar las aulas para la escuela bíblica, ya sea para conseguir todos los suministros que se van a ocupar en algún festejo en el culto. Por más pequeño que parezca para nosotros, para ellos lo vale todo, porque saben que sus manos son útiles para la obra del Señor. En eso era especial Onésimo, porque él era un esclavo en ese tiempo y él estaba acostumbrado a hacer eso. Él estaba acostumbrado a hacer el trabajo sucio. Es más, él estaba acostumbrado a que no le agradecieran por nada de lo que él hacía. Ahí fue donde
Él sintió una transformación al conocer al Pablo y a conocer a Jesús, porque Pablo ya era un hermano en Cristo y ya no trataba a Onésimo como su sirviente o como su esclavo, lo trataba como su hermano, como un igual. Entonces para Onésimo vino a ser un cambio, porque aunque él siguiera haciendo lo mismo, ahora el propósito había cambiado, porque ahora sentía que él se le estaba retribuyendo con reconocimiento, pero ahora ya no lo hacía por un amo terrenal, sino por un amo celestial. Esa es la magia de la gente con el don de servicio. Podría parecer que en la iglesia son los que tienen menor categoría, pero igualmente en el capítulo 12, 1 Corintios, se nos decía que el cuerpo está compuesto por varias partes. Y por eso el ojo no le puede decir a la boca, no te necesito, porque cada uno cumple una función que el otro no tiene. Y ellos son la viva imagen de eso. Si no tenemos gente así en las iglesias, las cosas pequeñas traen consecuencias grandes. Puede llegar el predicador al culto, pero si no hay sillas, ¿dónde se van a sentar los hermanos para escuchar la predicación? O si llegan los músicos a la hora del culto y no hayan los instrumentos conectados, entonces el culto se retrasa. Todos esos pequeños detalles la gente con el don de servicio se encarga, porque ellos dan su tiempo, ellos dan su energía, ellos se cansan para que los demás que tienen otros dones que ya se especifican en actividades más específicas ya puedan lucirse y no tengan ningún tipo de estorbo. Por eso el hermano Onésimo era tan apreciado por Pablo, porque él sabía de que él era su soporte y Pablo hacía lo demás. Con Onésimo Pablo se ahorraba un montón de problemas, porque Onésimo tenía energía de sobra, cuando Pablo ya seguramente ya por su edad ya estaba un poquito más cansado, ¿no? Ahora bien, ya para dejar en claro el don de servicio, le vamos a dar un concepto. El don de servicio es aquel don que tienen los cristianos para apoyar a los ministerios, permitiendo de esa manera que logren eficazmente los resultados deseados. O sea, simplemente se desviven por el ministerio. Quizás ellos no sean tan capaces de llenar espiritualmente a otros directamente, pero ellos son el apoyo. Ellos dan su tiempo para organizar bien todas las actividades que tiene un ministerio, para que así, indirectamente, ellos colaboran en el crecimiento espiritual de la gente, con su ayuda y con su apoyo. Ahora bien, dejemos en claro unas características ya para ir terminando con este don, ¿no? Ellos sirven amorosamente a todos los que están en la iglesia. O sea, prácticamente, con la humildad que los caracteriza, ellos no ven ser recompensados directamente, o decir de que yo solo le ayudo al pastor porque yo sé de que él me puede favorecer. No, él ayuda a cualquier tipo de hermano en la iglesia, ya sea un anciano, ya sea un niño, lo que sea. Él sabe de que es para el Señor, él sabe que es para la iglesia, entonces al final todo viene siendo igual, ¿verdad? Ahora bien, ministran tal como corresponde al trabajo y al oficio de un diácono, ¿no? En el sentido de estar prestos a la gente, de estar disponibles para ellos, simplemente como la ayuda comunitaria, ¿no? La ayuda ministerial en la iglesia simplemente necesita de dedicación, entonces ellos están prestos siempre, ¿no? Por eso siempre están al pie del cañón en las actividades de los ministerios, porque ellos saben que se necesita gente, se necesita manos, y ellos los ofrecen, ¿no? Ahora bien, la última característica, ellos siguen órdenes con obediencia, es decir, ellos creen fielmente que sus líderes, que los representantes de los ministerios han sido nombrados por Dios. Entonces ellos no cuestionan, cosa que es muy necesaria en las iglesias, ¿no? Qué lástima da que muchas veces en los ministerios se retrasa la obra del Señor, porque muchas veces hay discordia, porque comienzan a cuestionarse el mandato de las personas que dirigen los ministerios, ¿no? La gente que tiene este don no tiene ese problema. Ellos confían en los que no han sido nombrados por Dios. Entonces ellos simplemente dan su fuerza. Ellos dan su disposición sin cuestionar. Tal cual es la humildad que caracteriza a esta gente. Ahora bien, entonces, solo para recordar, el don de servicio se distingue del don de ayuda en que la gente que tiene el don de ayuda ayuda al crecimiento directamente en el sentido espiritual de la gente. Pero la gente que tiene el don de servicio ayuda indirectamente porque ellos son apoyo. Ellos respaldan
Ellos dan su tiempo, dan su dedicación a los ministerios. Aunque sigan órdenes, ellos no tienen que ser menospreciados, porque es parte del trabajo sucio de la iglesia y ellos lo hacen. Entonces esa es una de las diferencias, ¿no? Ahora bien, ya terminando con el don de servicio, vamos con el que le sigue y vamos a hablar del don de pastor. Para eso vamos a revisar en las listas si se le ha mencionado. Así que vamos a Efesios capítulo 4 versículo 11. Efesios 4:11 dice así: me siguen con su vista. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Mencionábamos este pasaje en la primera parte de todo el estudio, ¿verdad? Y veíamos que esta era la lista más pequeña, y aunque hubieran algunos dones que se repiten, aparecían otros nuevos como este, el don de pastor. Ahora bien, vamos a poner a un personaje de ejemplo para que nos dé más luz en este tema. Tenemos el ejemplo de Timoteo, el pastor joven, y vamos a la carta que lleva su nombre. A 1 Timoteo 4:6. Aquí el pasaje es un poquito más largo. 1 Timoteo 4, vamos a leer del 6 al 11. 1 Timoteo 4, del 6 al 11. Dice así la palabra del Señor, empezando desde el 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. El título del capítulo 4 en el versículo 6 es un buen ministro de Jesucristo. Aquí Pablo le habla a Timoteo, uno de sus estudiantes más queridos. Aquí se refleja que Pablo estaba muy preocupado por él. Entonces le da unos buenos ejemplos de cómo tendría que ser un buen pastor. Y le menciona todo lo que decía del versículo 6 al 11, ¿no? Y le mencionaba que Timoteo tiene que ser firme en lo que él enseñaba. Tenía que dar el ejemplo a la gente, a pesar de que la gente muchas veces lo juzgara por su juventud. Sin embargo, aquí prácticamente engloba todo lo que un pastor tendría que hacer en estos pocos versículos, ¿no? Ahora bien, vamos a intentar darle un pequeño concepto para no perdernos en lo que es el don de pastor. Este don se le da a los cristianos para guiar, proteger, nutrir y alimentar a un grupo de creyentes con el fin de que crezcan espiritualmente. Ahora bien, para ir respaldando, repasemos un poco el pasaje que leímos en 1 Timoteo. Fíjense bien otra vez lo que le dice Pablo a Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjense bien, aquí es un consejo muy bueno que le da Pablo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Lamentablemente, en muchas congregaciones hay pastores que a veces se aventuran a meterse en temas escatológicos, en temas de estudios teológicos que realmente no vienen a ser muy prácticos para el crecimiento espiritual de las congregaciones. Nosotros tenemos que poner más atención a temas prácticos como la salvación, como el perdón, como la regeneración, como el pecado, sus consecuencias, la condenación, la eternidad. Todos esos temas no pueden faltar en las iglesias. Obviamente siempre hay cultos específicos donde se toca esto, ¿no? Los estudios bíblicos. Pero ahí solo llega gente que ya tiene más experiencia en la iglesia, que ya tiene sus años, ¿no? Sin embargo, nunca se tiene que dejar aparte los temas prácticos, porque ya cuando se aborda en temas un poco más polémicos, esto no tiene provecho.
Y esto no es nuevo. Esto ocurría en la antigüedad, en los tiempos de la iglesia primitiva. Y si lo mencionaba Pablo era porque sucedía mucho. Que lamentablemente muchos líderes de iglesia se metían en disputas que no venían al caso y que no traían nada bueno. Y Timoteo, que iba empezando, Pablo quería que él no llegara a cometer ese error. Además, en el versículo 8 le dice que él se ejercite en la piedad, es decir, que él ejercitara su espíritu. Sin embargo, en el versículo 10 le advierte Pablo que como un pastor iba a tener que sufrir el evangelio. Así como Pablo había tenido que sufrir, aunque en el caso de Pablo lo tuvo que haber sufrido con varias iglesias. ¿Se imaginan el cariño de Pablo que le tuvo a cada una de esas iglesias que formó un pedazo de su vida y siempre se tenía que despedir porque tenía que volver a repetir ese proceso de abrir una nueva iglesia en una nueva ciudad? Pablo lo conocía bien y se lo advertía a Timoteo. Más o menos todo esto es lo que engloba lo que una persona con el don de pastoreo significa. Ahora bien, quiero que no nos confundamos en algo. Lamentablemente, el don de pastoreo también tiene muchos prejuicios, al igual que otros dones. Veíamos antes el don de profecía, que tenía el prejuicio de que nomás decía profecía uno piensa en Elías, piensa en Eliseo, uno piensa en Moisés, todo eso. Y aquí cuando uno dice don de pastor, ya piensa en los pastores de la iglesia rápidamente. Hermano, primero que nada, aquí estamos hablando de un don. No simplemente se le va a ver una persona con el don de pastor a una iglesia entera solo porque hay un pastor. Pueden haber varias personas con el don de pastoreo. Otra cosa, en ningún momento la Biblia nos dice que hay distinción de género en cuanto a los dones. El don de pastoreo lo puede tener una mujer sin problema. Porque si la Biblia dice que no había ninguna excepción o que si no había ninguna restricción en algún don, porque la Biblia nos menciona a través de Pablo que con el don de lenguas sí hay restricciones y por eso Pablo habló directamente del don de lenguas, pero con los demás dones no nos habla. Entonces, una mujer puede tener el don de pastoreo sin problema. Eso sí, ya hablando de lo que es el pastoreo en la iglesia, de que si es bueno o es malo que hayan mujeres pastoras, ese tema no nos conviene ahorita. Estamos hablando solamente del don de pastoreo en este momento. Pero lo que quiero que me entiendas es esto. El don de pastoreo lo puede tener mucha gente en una iglesia. Y no tiene que ver nada con de que haya un pastor en la iglesia. Tenemos que ya sacarnos de la mente de que el don de pastor solo lo tienen los que ya son pastores. O que solo puede haber una persona con el don de pastor en una iglesia. Tenemos que quitarnos ya esos prejuicios porque por esos prejuicios, quién sabe si usted tiene el don de pastor y no lo ha desarrollado por ese tipo de prejuicios. No es de que yo no soy pastor o yo no pienso ser pastor. Hermano, quítese ya esos prejuicios, por favor. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer que el cuerpo de Cristo crezca? Ahora bien, Pablo en este pasaje le hablaba de Timoteo más o menos qué era lo que vivía alguien que se sentía con el don de pastor, en el sentido que tenemos que ver el concepto que acabamos de leer. Cuando hablamos de alguien con este don, se siente con el deber de proteger al cuerpo de Cristo. Y aquí es donde viene esa palabra clave y esa palabra importante, proteger. La gente con el don de pastoreo tiene un sentido paternal por las ovejas del redil. Y por eso le recalco, no se encierre en esos prejuicios de que solo el que tiene el título de pastor en la iglesia puede sentir esto. No, hermano, no. Si alguien tiene el don, se va a sentir igual, aunque sea él el pastor de la iglesia o no. Este sentido de paternidad puede estar en la persona que tiene el don, y esta persona puede ser que en su iglesia no sea él el pastor, pero es que en ningún momento la Biblia nos da algún impedimento. Si tiene el don, entonces hay que usarlo. ¿Por qué no lo va a usar entonces? Ahora bien, no solamente de que esta persona siente el deber de proteger, sino también de nutrir. De nutrir, guiar y alimentar. Timoteo era una persona inexperta, porque con su edad le faltaban muchas cosas por vivir. Sin embargo, la Biblia nos habla un poco de la familia de Timoteo.
Nos hablaba que tanto su abuela, al igual que su mamá, tenían una fe enorme, tanto que Timoteo la heredó, en el sentido de que Timoteo también está muy segurísimo en lo que su abuela y su mamá habían creído. Y él decidió seguir esa creencia también. Adoptó esa fe. Ahora bien, por parte del padre, aunque posiblemente era inconverso, por ser griego, los griegos tenían la fama de ser personas muy estudiosas porque eran personas que se rendían a toda su curiosidad. Jesús muchas veces se menciona en sus evangelios que fue seguido por griegos porque ellos sabían que Jesús tenía algo diferente, algo que le hacía sobresalir de las demás creencias que ellos tenían en todas sus creencias politeístas. Entonces, de parte de su padre, Timoteo recibió esa pasión por ser más intelectual y ser muy aplicado y estudioso con lo que él creía. Teniendo la fe de su madre y teniendo la dedicación al estudio de su padre, Pablo sabía que Timoteo tenía el potencial necesario para poder pastorear a la iglesia a pesar de su juventud. Timoteo tenía ese sentido de paternidad a pesar de ser joven. Y también él tenía la capacidad de alimentarlos espiritualmente. No solo con actos, sino también con palabras. Ahora bien, vamos a decir un par de características ya para ir definiendo este don y luego vamos a ver de que sí se podría confundir con el don de ayuda también. No solo el don de servicio se confundía con el don de ayuda, sino también este don de pastoreo se puede confundir con el don de ayuda. Ya después lo vamos a ver, pero vamos a mencionar unas características. Primero, la palabra pastor significa proteger, entonces tenemos que tener bien en cuenta en eso, ¿no? Ya lo mencionábamos antes. Esta persona tiene un sentido paternal muy importante, también ya lo habíamos mencionado. Y pues que estas personas, ellos como se sienten responsables del cuerpo de Cristo, se sienten responsables de suplir las necesidades espirituales del cuerpo de Cristo. Ahora bien, todo lo que mencionamos en estas características ya lo habíamos mencionado antes, pero ahorita viene lo importante y ver cómo es que se podría confundir el don de pastoreo con el don de ayuda. Y ustedes podrían decirme por qué no lo incluí en el bloque anterior para que estuvieran los tres que se pueden confundir. Ya van a fijarse por qué no lo hice así. Ahora veamos. Decíamos que el don de pastor es una persona que ayuda al crecimiento espiritual de la iglesia. Cuando mencionamos al don de ayuda dijimos exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿en dónde nace la diferencia? El que tiene el don de pastor se siente responsable porque tiene ese sentido paternal con la gente. Y no lo estamos diciendo en el sentido de que por tener ese don de pastor se siente como tal cual un pastor en el mal manejo del concepto. Se siente que él vale más o de que él es algo especial aparte de toda la congregación. No en ese sentido, sino en el sentido de que el que tiene el don de pastor sabe de que él puede nutrir a los demás con lo que él tiene. Sin embargo, el que tiene el don de pastor se ve a sí mismo como un padre espiritual para la gente y ve a los demás como sus hijos espirituales. Eso no pasa con el don de ayuda. El don de ayuda simplemente está ahí para aportar con su presencia, pero al mismo tiempo él espera aprender de la gente con la que convive. La gente que tiene el don de ayuda disfruta del momento, disfruta de compartir experiencias con otros porque ellos creen fielmente de que en cualquier situación cotidiana Dios está ahí. Entonces, en el pensamiento de la gente con el don de ayuda, no solamente ellos dan, sino que también ellos reciben. No en el sentido de que ellos le van a cobrar dinero, le van a cobrar algún favor al hermano, sino de que ellos consideran que en la misma experiencia Dios les está enseñando algo para su vida a ellos. Que en el momento en que ellos ofrecen, ellos están siendo retribuidos directamente por Dios. Así de que
Si lo tomamos así, los que tienen el don de ayuda se sienten más como que están ayudando a un hermano, una relación de hermano a hermano. Nos une la sangre de Cristo. En cambio, con el que tiene el don de pastor no pasa eso. Para el que tiene el don de pastor es tanto su sentido de compromiso que lo ve como una relación unidireccional. Yo soy el que nutre, yo soy el que da, yo soy el que provee. Yo doy, yo ofrezco. Pero llega el momento en que hay que tener cuidado, porque también el que tiene el don de pastor necesita nutrirse y necesita edificarse. En las iglesias, cuando uno da y da y da y solo da, llega el momento en que uno se llega a vaciar y necesita volver a llenarse para poder seguir ofreciendo. No solo podemos seguir ofreciendo y que los demás se edifiquen y nosotros no nos estemos edificando. ¿Cómo va a venir alguien a predicar en un culto si no se ha edificado antes él? Entonces, ¿qué es lo que va a ofrecer? Ahí es donde viene la disyuntiva del don de ayuda y el don de pastoreo. Las personas con el don de ayuda, ellos dan, pero ellos sienten que son retribuidos de parte de Dios, porque ellos no tienen ese sentido paternal que sí lo tienen los que tienen el don de pastoreo. Los que tienen el don de pastoreo pueden llegar a caer en el error de echarse ellos solos la carga entera de la iglesia, porque ellos se sienten responsables del crecimiento de los demás, al solo dar, al solo ofrecer. Y puede llegar a la angustia y pues obviamente al agobio de que ellos no se estén edificando a sí mismos. Por eso es de que aquí cuando vemos este don de pastoreo que puede llegar a tener este problema, vemos de que es necesario haber estudiado los demás dones porque vemos cómo se compaginan y se apoyan unos a otros, ¿verdad? Porque el que tiene el don de pastoreo necesita a alguien con el don de ayuda, necesita a alguien más que le enseñe, el don de enseñanza, el don de profecía, alguien que le predica a él también, todo eso. Los dones se ayudan para tapar sus deficiencias y para tapar también sus carencias, ¿no? Porque recordemos, los dones son exageraciones de un simple elemento. El que tiene un don le falta otra cosa. Y por eso es que somos iglesia, porque los dones están diseñados para funcionar todos en conjunto, no solo trabajando uno por un lado y otro por el otro. Hay que tener cuidado, porque muchos pastores han trabajado solos y han terminado solos por eso. Así que, ya habiendo hablado de esto, el don de pastor creo que ya queda terminado y ya proseguimos con el último don que nos toca en este bloque. Vamos a hablar del don de evangelismo y vamos a revisar la lista que está en Efesios 4:11. Efesios 4:11 es la lista que mencionaba este don. Vamos a ver si es verdad, si está el nombre ahí escrito en esa lista. Vamos entonces, Efesios 4:11, hablando del don de evangelismo. Me siguen con su vista, dice así: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ahí está el nombre, así que el don existe. Ahora bien, ¿cuál es el personaje que vamos a ocupar de ejemplo de este don? Vamos a ocupar a Felipe y vamos a usar el libro de Hechos. Vamos a revisar el versículo 21. Hechos 21 del 8 al 9. Hechos 21 del 8 al 9 dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora bien, si se fijan, aquí menciona que Felipe recibía el nombre del evangelista. Recordemos que cuando una persona tenía un sobrenombre es porque este sobrenombre decía una gran característica de esa persona. Y esto prácticamente se respalda con el versículo 9, que es lo que sigue, ¿no? Este señor pues evangelizaba a la gente, entonces sus hijas siguieron su ejemplo y predicaban el evangelio también. Ahora, vamos a ver otro ejemplo que está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26.
Hechos 8:26. Bueno, veamos Hechos 8:26. Dice así, me siguen con su vista. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Si se fijan, se menciona en los dos el nombre de Felipe. Sin embargo, hay un detalle que tenemos que mencionar. Primero, es que en el primer texto que leíamos, en el capítulo 21, se menciona claramente Felipe, uno de los 7. ¿Pero cuáles 7? A ver si encuentro el capítulo. Hechos capítulo 6 nos habla de los 7 diáconos, y entre ellos aparece el nombre de Felipe. Ese Felipe nos dice el capítulo 21 de Hechos que también se le conocía como Felipe el evangelista. Ahora bien, en este otro pasaje de Hechos, en capítulo 8, no se nos especifica de qué Felipe habla, porque recordemos que entre los 12 discípulos había un muchacho llamado también Felipe. Así que no sabemos si el que habla aquí es el Felipe, discípulo de Jesús, o si era Felipe el diácono, el evangelista. En este caso, solo por conveniencia, vamos a suponer que hablábamos de Felipe el diácono, ¿no? Para estar hablando de la misma persona y para estar hablando siempre del don del evangelismo. Ahora bien, vamos a darle un concepto a este término para no confundirnos mucho con qué es el don de evangelismo. El don de evangelismo es el que tienen aquellos creyentes que les permite compartir con los no cristianos el plan de salvación y provocar en ellos el deseo de convertirse a Cristo. En la práctica pareciera que el don de evangelismo se asemeja mucho a otros dones, como el don de profecía, que se trata de predicar, lo decíamos cuando hablamos de ese don. Sin embargo, este don está especializado en los no creyentes, en la gente inconversa. Porque así como hablábamos en el don de pastoreo que hay temas que no convienen a los que son inconversos, la gente que tiene este don lo sabe muy bien. Ellos son prácticos y saben de qué tienen que hablar cuando están platicando con alguien que no ha dado su corazón a Cristo. Esto lo podemos ver más claramente en el ejemplo de Hechos capítulo 8. Felipe se encuentra con un eunuco que era de la nación de Etiopía. Y este estaba intentando interpretar a su manera lo que decía el libro de Isaías. Lamentablemente escogió un pasaje muy complicado, que hablaba acerca de la manera profética en que Jesús iba a morir. Obviamente no lo iba a entender, pero ahí es donde entró Felipe y él aprovechó el momento. Él llegó, el Espíritu le dijo que tenía que ir ahí. El ángel del Señor, lo dice el versículo, pero no le dijo con quién iba a hablar, no le dijo qué es lo que iba a hablar. Pero él, como él tenía ese don, cuando escuchó simplemente el libro de Isaías, él ya se ubicó rápidamente y sabía, seguramente está hablando de esto, voy a aprovechar. Los que tienen el don de evangelismo son cazadores de almas, porque ellos primero sienten, ellos se desviven porque saben que las iglesias no crecen si no hay nuevos creyentes. Para ellos ganar almas es el todo, porque saben bien la consecuencia de no hacerlo. Si no ganamos almas, son almas que se pierden en la condenación eterna, y ellos lo saben muy bien. Y por esa es la causa que ellos sirven al Señor. Por eso ellos saben que no hay tiempo que perder, y por eso están especializados en los temas que tienen que hablar con la gente que no conoce a Cristo. Vamos a decir un par de características para ya dejar bien planteado lo que es el don de evangelismo. Primero veamos, es un don especial en cuanto a la predicación, que atrae a los incrédulos a la experiencia de la salvación. Como decía, se parece mucho al don de profecía, al don de predicar, ¿no?
Sin embargo, la diferencia viene de que ellos se especializan en una cosa específica, es decir, hablar con inconversos y ya está, no salen de ese rubro, no salen de esa área, porque el trabajo es mucho, así de que ellos van a pasar mucho tiempo encargándose de ganar nuevas almas para Cristo, ¿no? Otra característica, ellos contribuyen al establecimiento de nuevas obras, mientras los que tienen el don de pastor y el don de maestro se ocupan de continuar esa obra organizando y sosteniendo las almas ganadas. Tal cual, como dije antes, los dones existen para complementarse. No es de que el mismo que evangelizó va a continuar dándole las clases de crecimiento espiritual y él mismo les va a andar predicando en los cultos. No. Cada uno tiene su cosa específica que hacer, porque si no se está perdiendo el tiempo en abarcando mucho, y apretando poco, ¿no? Otra característica, los que tienen el don de evangelismo contribuyen a ser conversos y a reunir física y espiritualmente al cuerpo de Cristo. Cuando decimos esto, lo decimos en modo de promesa, ¿no? Ellos cuando ven a un inconverso, ellos saben de que esa persona es amada por Jesús. Ellos toman por promesa de que Jesús les ha dicho que si ellos predican la palabra, la gente va a poder escuchar al llamado. Ellos realmente ven a los inconversos como personas tal cuales necesitan de la salvación. Lamentablemente en muchas iglesias hay gente que discrimina a los incrédulos, que discrimina a los inconversos, diciendo de que son del mundo, que son gente llena de pecado, que son personas dadas a sus placeres. Pero si nosotros también fuimos inconversos en su tiempo, nosotros también fuimos incrédulos, y nosotros también se nos predicó la palabra y ahora somos hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Ellos no discriminan a los inconversos, los ven como sus futuros hermanos en Cristo. Eso es lo que los caracteriza fuertemente a ellos, porque ellos establecen un lazo con la gente a la que ellos van a predicar. Por eso es de que ellos no se tienen que mover de su rubro. Ellos realmente sienten el poder de Dios cuando están hablando con un inconverso, porque realmente para ellos, para ese motivo, eso fueron puestos en la iglesia. Para eso se van a dedicar, predicar específicamente a los inconversos, porque esas personas son los que despiertan en ellos ese vínculo especial. Qué orgullo han de sentir las personas que evangelizan, que luego de ganar un alma para Cristo, ellos lo ven crecer. Y ven que esa gente luego comienza a ministrarlos a ellos mismos. Qué orgullo han de sentir, ¿no? Y eso nace desde el primer momento, en que ellos sienten ese vínculo con el inconverso, confiando en las palabras de Jesús como una promesa. Él puede ser un futuro hermano en la iglesia. Él necesita escuchar de Jesús. Y eso es lo que sintió Felipe al ver al etíope y lo consiguió. Por eso, hermanos, el don de evangelismo no puede ser opacado por el don de profecía. Aunque se dediquen a algo parecido, el ámbito en el que se desarrollan es totalmente diferente y hay que respetarlo para que el don se desenvuelva de manera natural en todas las personas. Ahora bien, ya con eso terminamos el don de evangelismo y ya terminamos con los dos dones de esta ocasión. El don de servicio, el don de pastoreo y el don de evangelismo han quedado cubiertos. Así que espero que este estudio les haya ayudado y les haya aclarado la mente. Y muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga a todos.